Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Cristian Moreno. Les voy a exponer el tema de ácidos nucleicos. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar mi tema. Los ácidos nucleicos, como ya lo había dicho, son biomoléculas esenciales que contienen y transmiten información genética. En este caso, vamos a hablar sobre las plantas, entonces ellos van a transmitir información genética en las plantas. Está dividido en ADN y ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ADN, ARN, ácido ribonucleico. Entonces el ADN es el que almacena la información genética necesaria para desarrollo y crecimiento y reproducción de la planta. Entonces esa es el ADN es el que porta el color de los tallos y grosor, altura y, mejor dicho, todo lo genético, como ya lo había nombrado. El ARN está involucrado ya en el síntesis de proteínas y transmisión de la información genética del ADN a los ribosomas. Entonces, la síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual las células producen proteínas. Entonces, eso ocurre a partir de la información genética, gracias al ADN. Ok, entonces el ARN está distribuido en ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Entonces, el mensajero, pues como el nombre lo dice, transcribe la información genética y la lleva a los ribosomas, o sea, es el que transporta la información, por así decirlo. El ARN ribosómico, como dice ribosómico, entonces tiene que ver con los ribosomas, entonces es el que componente principal de los ribosomas, como ahí mismo lo dice. Y ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos a los ribosomas. O sea, es el encargado de que ellos estén donde tienen que estar. Entonces, ahí como los tipos de ARN, entonces uno lleva el mensaje, el otro es el constituyente y el otro lo transporta para digamos, más entendible. Entonces, en conclusión, los ácidos nucleicos son fundamentales para todas las funciones vitales de la planta. Entonces, desde la fotosíntesis, respiración, estímulos ambientales y reproducción. Entonces, como le dijera, es todo encargado de que la planta viva, prácticamente, por así decirlo, generalizándolo. Y eso es todo por hoy, por mi presentación. Cristian, Muchas qué gracias. pena. Hola, Cristian. ¿Sí? ¿Cómo está, Cristian? No, viendo su presentación y Bien. me surge una pregunta, Cristian. Entonces, no sé Sí, si dime, de pronto, Florimiro. listo. De todo lo que nos explicó, entonces me queda como una duda o no. Le quisiera preguntar, ¿cómo influyen las mutaciones en el ADN en las características fenotípicas de las plantas? No sé si me puede colaborar con eso. Pues sí, claro, por supuesto. Su influencia es significativa, la forma de que impactan en características observables, medibles y funciones fisiológicas. O sea que influye, digamos, en lo grosor, altura, que es lo observable y lo medible, tamaño de hojas y todo eso. Y las funciones fisiológicas, entonces ya como fotosíntesis, respiración de la planta, la transpiración, absorción de nutrientes y agua, reproducción también, y sobre todo el crecimiento. ¿Está clara la respuesta? O sea, ¿está clara aclaré tu pregunta, Florimiro? Claro que sí, Cristian. Muy amable y gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Angie Caterina de Carrillo Sandoval y hoy voy a socializar mi tema que es el de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas compuestas por cadenas de aminoácidos. Estos tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno
y algunas veces azufre. Las proteínas son biomoléculas porque se encuentran en todas las células vivas, desde las bacterias hasta los seres humanos. Estos están involucrados en procesos biológicos como la catalización de reacciones químicas, el transporte de moléculas y la regulación del crecimiento y el desarrollo. Como mencionaba, está compuesta por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos están formados estructuralmente por un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, COH, una cadena lateral R variante y un carbono alfa. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son L-alfa aminoácidos, lo que quiere decir que el grupo amino y el grupo carboxilo están unidos al mismo carbono. Los aminoácidos que forman a las proteínas son 20 y están unidos mediante enlaces peptídicos. Y las proteínas, de acuerdo a su disposición, pueden influir en la calidad de la cosecha, el rendimiento agrario y la producción de las plantas cultivadas. Las proteínas desempeñan varias funciones en las plantas, entre ellas está el metabolismo primario, donde las enzimas proteicas como la rubisco, fosfonol piruvato carboxilasa y acetil-CoA carboxilasa catalizan reacciones químicas que permiten los procesos como la respiración, la síntesis de lípidos y carbohidratos y la fotosíntesis, permitiendo la conversión de la energía solar en energía química que se almacena en las moléculas como la glucosa. En el metabolismo secundario, las enzimas proteicas, como lo son las oxidasas y las reductasas, catalizan reacciones químicas que permiten la síntesis y la modificación de metabolitos secundarios como los glucósidos, los alcaloides y los terpenos, que tienen algunas acciones defensivas como la de repeler insectos y patógenos y también están involucradas en la interacción con otros organismos, como la atracción de los polinizadores. Esto sucede mediante la producción de señales químicas. Estos también hacen parte de la estructura de las células de las plantas y los tejidos, lo que le proporciona soporte y rigidez, ya que estas son responsables de conferir fuerza, protección, soporte mecánico a las distintas estructuras biológicas. Algunas características son que están unidos por enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se forman cuando el amino de un aminoácido y reacciona con el grupo carboxilo de otro aminoácido, lo que resulta en la formación de este. Los grupos funcionales presentes son amino, carboxilo y R variante. Está compuesta por una secuencia específica de aminoácidos. Tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto depende de algunos factores primarios y secundarios para que se dé según su forma. Algunos ejemplos de proteínas son las proteínas estructurales, que como mencionaba, pues son las que le dan como el soporte y la rigidez. Entre ellas está la celulosa, la pectina y ligina. Las proteínas enzimáticas son las que catalizan las reacciones químicas, como la rubisco, la proteasa y la amilasa. En las proteínas de defensa, que son las que defienden a las plantas de patógenos y, por ejemplo, el estrés ambiental, está la fitohemaglutinina, las proteínas de defensa contra insectos y proteínas de defensa contra enfermedades. En las proteínas de almacenamiento, que son las encargadas de almacenar y también del transporte como de nutrientes y otros compuestos, están las gluilinas, la albumina y proteínas de almacenamiento de nutrientes. En resumen, pues se puede decir que las proteínas son moléculas esenciales para la vida y es fundamental para la función y estructura de los seres vivos. También esto participan en la regulación del crecimiento y desarrollo y pues también participa en la absorción de nutrientes. No sé, ¿alguna pregunta? Angie, sí, tengo una pregunta, ya que lo mencionas. La pregunta es, ¿cuál es la función de las proteínas en la interacción entre las plantas y los microorganismos del suelo? Me queda esa Bueno, duda. pues
Bueno, pues esta desempeña pues un papel fundamental, pues ya que actúa como unas señales químicas, permitiendo la comunicación entre las plantas y los microorganismos. Y pues además participan en la formación de la simbiosis y pues entre las plantas y los microorganismos como la fijación del nitrógeno, siendo importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como para la salud del ecosistema. Ah, bueno, Angie, sí, muchas gracias. Me queda clara la duda. Cordial saludo, muchachos, compañeros. Entonces, yo me tocó el capítulo 4, que es estructura tridimensional de las proteínas. Yo estoy matriculado en el programa de agronomía. Entonces, vengo a explicarles acá. Tengo mi póster, el cual es de la siguiente manera: que las estructuras tridimensionales están, digamos, de las proteínas se deben a un factor determinante en su actividad biológica que implica niveles de crecimiento y complejidad en 4 estructuras que son las que ustedes observan ahí. Como tal, digamos, el primario es el más sencillo, que es como una espiral, que ustedes como la pueden observar, digamos, va así, como en estilo, así como la ven ahí, como en Z, así. Y la más sencilla. Entonces, a la medida que va subiendo el nivel, digamos, de primera a secundaria, se va modificando. Y si pillan que acá ya empieza como en forma de espiral, empieza en forma de espiral, entonces se van complicando cada vez que van subiendo de nivel. Pero entonces todas se parecen, pero entonces van complicando su estructura. Ya en la terciaria, como ven, ya empiezan como enrollamientos, empiezan así como a enrollar, pero esos son prácticamente la secundaria, pero entonces empiezan como a estrellar ahí y se empiezan a enrollar, se empiezan a hacer como ahí como les dijera yo. Se empiezan a enrollar ahí como si formaran ahí una masa ahí. Ya en el cuaternario, que como observan ahí, ya es como un poquito más complicado, ya son varias cadenas y se empiezan a chocar entre ellas y se forman lo que ven ustedes ahí, se forman ahí, se ve como una estilo de esfera, pero entonces por dentro son muy enrolladas, muy confusas. Entonces eso es como lo más explicado que les puedo yo explicar acá en esta póster que yo realicé. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Diego, ¿cómo afectan las Sí. mutaciones en la secuencia de aminoácidos de una proteína, su estructura tridimensional y función biológica? Bueno, ellas tienen sus afectaciones debidamente cuando vayan subiendo de nivel, porque ellas van mutando del primario al secundario, van mutando. Entonces, por Ujú. lo tanto, ellas van afectando entre las 4 fases, se van afectando cuando ellas van subiendo de nivel, digamos, de primera a secundaria, ya van afectando porque ellas van a mutar. Como observaron las imágenes, ellas van, por ejemplo, al principio era simple, que era una simple cadena, después ya fueron en forma de espiral, después se formaron ahí, se revolvieron y toda esa, como lo vieron las imágenes. Un ejemplo que les puedo traer, que acá yo busco un ejemplo, digamos, es en la anemia falciforme, que es una mutación en el gen de la hemoglobina que cambia solo un aminoácido, que es el ácido glu- glutámico por la valina, que digamos que esto provoca que las moléculas de la hemoglobina formen fibras rígidas y alteran de la forma los glóbulos rojos y su capacidad de transportar. Yo les hice ahí les hice un ejemplo y también ya les expliqué cómo es las mutaciones. Ujú. Muchas gracias por ¿Respondí el tu ejemplo. duda? Sí, me quedó como, Listo. sí, Sí, quedó gracias. bien explicado, sí. Sí. A todos, cordial saludo. Mi nombre es Florencio de Sierra Calderón. Soy estudiante de segundo semestre de agronomía. Desde aquí, desde San Vicente, les quiero compartir qué son los polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas, moléculas grandes de carbohidratos formadas por la unión de muchas moléculas pequeñas de azúcar. También se conoce como glucanos. Los los glucanos son polisacáridos que se encuentran en las plantas
las plantas, las bacterias, algunos alimentos como los cereales, los hongos y las algas. Características de los glucanos. Los glucanos son moléculas grandes de carbohidratos, están compuestos por una secuencia de moléculas de glucosa, en este caso un ejemplo de azúcar, y que se unen entre sí. Los betaglucanos son tipos de fibra vegetal. Las fuentes donde encontramos los glucanos son fuentes de avena, cebada, hongos medicinales, algas marinas y levaduras. Volviendo al tema de los polisacáridos. Los polisacáridos, los principales ejemplos de ellos son los que contienen los cereales como el arroz, el trigo, la cebada, la avena, los tubérculos comestibles como las patatas, la yuca, papas y entre otros. Me quedaría mencionando otros, pero de verdad que los encierro con los tubérculos. Legumbres como los garbanzos, lentejas, frijoles, arvejas y otras. Y también las encontramos en frutas tropicales como la guayaba, la maracuyá y el rambután. No, yo creo que es esto lo que les quería presentar y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ya los escucho. Compañero Floresmiro, yo le tengo una pregunta. Cuénteme, Nelson. La pregunta está basada en lo siguiente. ¿Cuáles son los principales polisacáridos que se encuentran en las plantas y cuáles son sus funciones principales en la fisiología vegetal? Nelson, mira que la pregunta es muy interesante. Los principales polisacáridos que se encuentran en las plantas son el almidón, la celulosa, hemicelulosa y la pectina. ¿Y qué funciones hacen? Por ejemplo, el almidón es un polisacárido de reserva energética que se encuentra en los granos de cereales, tubérculos y raíces. Se componen de unidades de glucosa y se unen entre sí. La celulosa es un polisacárido estructural que forma parte de las paredes celulares de la planta, se compone de unidades de glucosa unidas entre sí también y están en la estructura cristalina de la parte vegetal. La hemicelulosa es un polisacárido que se encuentra en las paredes celulares también de las plantas y se compone de unidades de glucosa. Entonces, es una cadena entre sí. También está la silosa y otros azúcares. Y la pectina es un polisacárido que se encuentra en las paredes celulares de las plantas y se compone de unidades de ácido eh, galatonúrico. Es un polisacárido que tiene funciones muy importantes en la fisiología vegetal. Reserva de energía, estructura y rigidez, hemicelulosa y adhesión de cohesión de otras, entre otras. No sé si fui claro o necesitaría otros ejemplos. No sé, usted me diría, Nelson. No, compañero, para mí está muy clara la respuesta. Listo, entonces, muchas gracias. Espero que mi tema haya sido claro y cualquier cosa, pues abordaremos más adelante en otro espacio. Listo, compañero, gracias. Bueno, muy buenas noches, compañeros de grupo. Mi nombre es Nelson Vargas Sánchez, estudiante de agronomía, segundo semestre. Pertenezco al CEA de Bucaramanga y vivo acá en Piedecuesta. Les voy a dar una pequeña descripción de los carbohidratos, pero realmente yo les voy a hablar de los monosacáridos y los lípidos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son una de las principales fuentes de energía para el cuerpo humano y otros organismos. Los carbohidratos pueden ser simples o complejos, dependiendo de la cantidad de unidades de azúcares que contengan. Entonces, los monosacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos más simples y básicos. Son azúcares que no pueden ser descompuestas en unidades más pequeñas mediante reacciones químicas. Se consideran las unidades funcionales que forman carbohidratos más complejos como disacáridos y polisacáridos, largas cadenas de monosacáridos.
Características de los monosacáridos, una estructura química simple, los monosacáridos son compuestos orgánicos formados por una sola unidad de azúcar. Su clasificación según el número de carbonos, tirosas, tetrosas, pentosas, esosas y etotsas. Las trisosas son de 3 compuestos solamente, solo contienen 3 compuestos. Las tritrosas 3 compuestos, las tetrosas 4 compuestos, las petosas 5 compuestos de átomos, las esosas de 6, las etosas de 7. Ese es como los componentes de cada una. Ejemplos de monosacáridos, las frutas, la miel, conformación genética y la síntesis de proteínas, resinas vegetales, y se utiliza en la producción de productos como la goma arábiga, el endulzante en las industrias de alimentos, producción de biocombustibles, y los lípidos. Los lípidos son un grupo de diversos compuestos orgánicos que incluyen grasas, aceites, ceras y algunos otros compuestos relacionados con moléculas esenciales para todos los seres vivos, ya que cumplen funciones cruciales en el organismo. Los lípidos son principales hidrofóbicos, es decir, que no se disuelven bien en agua, lo que les permite formar estructuras especiales en las células y actuar como reservas de energía. Ejemplos: aceite de coco, mantequilla, manteca de cerdo, perdón, cera de abejas, carne, huevos y queso. Acá les comparto una fotico. Creo que de las dos que les estoy hablando es como lo más esencial para la vida del ser humano, que son mucho en la parte de carnes, en los lípidos y en los monosacáridos, todo lo que es frutas y verduras. Muchas gracias, eso era lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una compañera donde me generó una pregunta, su exposición. Yo acá la tengo, la escribí de paso. La pregunta mía es, ¿qué es un monosacáridos y cuál es su función en los seres vivos? Un monosacario son azúcares simples o carbohidratos sencillos, como bien lo decía ahí en la presentación, y la función es fuente de energía y componentes estructurales. No sé si le quedó Gracias, claro. compañero. Sí, me quedó clarísimo. ¿Listo, compañeros? Sí. Gracias por su atención. Listo, compañeros. Entonces, muy bacanos los temas. Yo creo que todos fuimos claros. Esperamos que esto siga enriqueciendo cada día nuestros conocimientos desde la parte de la carrera que es la agronomía y más enfocados a la parte de la bioquímica, porque es interesante cómo están formadas nuestras plantas. Sí, compañero, estoy de acuerdo. Todos los temas estuvieron importantes. Creo que acá todos aprendimos de cada tema. Por ejemplo, por mi parte, yo me saqué de las dudas también con todas las preguntas que hicieron mis compañeros. Me quedó todo muy claro. Bueno, de mi parte, darle las gracias, porque cada vez que uno participa en esto, son aprendizajes en la vida, porque la vida es un recorrer que uno en la vida nunca termina de aprender. Cada vez, cada día, cada momento que pasa, va uno aprendiendo nuevas cosas. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, creo que esto sería todo. Bueno, muchas gracias por sacar su tiempo y estar por acá en esta reunión.